acercar cuando se les den los resultados, ustedes miren todas las imágenes, ¿sí? Porque va a ser una serie de imágenes que les van a aportar. Ustedes miren todas las imágenes, además de cotejar con el informe del médico que estuvo en ese momento del estudio, ¿sí? Para no confundir cuestiones fisiológicas normales con algún trastorno o patología. En esta segunda imagen pasó lo mismo. Miren, en la primera, que parece una imagen patológica severa, sin embargo, cuando es un espasmo, nada más que eso, ¿sí? Después el trayecto del intestino se ve normal. Entonces es importante eso, observar todas las imágenes. Hay otra de las cuestiones que pueden surgir y pueden también traer confusión, son las burbujitas de aire que podemos llegar a encontrar dentro del intestino y que pueden parecer alteraciones de la propia mucosa. Y en este caso, estas burbujitas acá redonditas sí se pueden confundir con pólipos o con divertículos, más que nada con pólipos por cómo se ven, ¿no? Y también va a pasar lo mismo. Nosotros lo que hacemos cuando vemos que hay estas burbujitas muy redondas, muy definidas, lo que hacemos es movemos al paciente en distintas posiciones. Si la burbujita se mueve hacia arriba, porque como es a gas, siempre va a tender a ir hacia arriba, ahí nos damos cuenta, sí, de que es una burbuja que se está moviendo dentro del intestino y que no es algo o una afección de la mucosa. También lo dejamos referenciado en el informe, pero lo mismo le digo, revisen 2 o 3 imágenes porque la burbujita, mientras los vamos moviendo al paciente, no siempre se va a ver en el mismo lugar, ¿sí? Para corroborar, digamos, más que nada, algún falso positivo. Bien. Estas patologías que vamos a ver ahora, ¿sí? Son las patologías más comunes. Eh, por lo general, eh, los divertículos y los pólipos, ¿sí? Lo que vamos a aprender nosotros es a evidenciar los divertículos y a diferenciarlos de los pólipos porque se ven muy similares. El divertículo es como una saculación o un saco, este gráfico que representa el intestino, ¿sí? Tenemos el divertículo, que es lo que vemos, es como una saculación hacia afuera, es un saquito. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros lo vemos de frente, lo vemos así como vemos estas imágenes en círculo, lo vemos de frente. No sabemos si está pendiente hacia afuera o si pertenece adentro del intestino. Tal, digamos, como nosotros vamos a poner contraste, lo que va a hacer el contraste es ingresar adentro de esos saquitos que tiene el intestino, ¿sí? Entonces se va a llenar de contraste. Al llenarse de contraste, a mí me va a dar esta imagen, la que tengo acá abajo. Yo voy a ver el contorno definido por fuera, porque es de la pared del saquito, y por dentro lo voy a ver, ¿sí? Con contraste, lleno de contraste. ¿Sí? ¿Se entiende? Es un saquito que tiene adentro contraste. Acá tenemos algunas imágenes para que se vean. ¿Sí? Estos saquitos son bien claros, son divertículos. ¿Sí? Este es un divertículo gigante que también, lleno de contraste. Esto es muy claro para definir. El tema es cuando lo vemos de frente. Acá tenemos una diverticulitis también. Muchos divertículos en forma de saquito y hay algunos también, no sé si los alcanzan a ver, están de frente. Ahora, los pólipos. Los pólipos es a la inversa, ¿sí? Es la pared, ¿sí? Del intestino, la mucosa, y es una saculación hacia adentro. Es como si fuera un absceso, ¿sí? Hacia adentro. No es cóncavo, no es un saquito, es a la inversa. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar con el pólipo? ¿Sí?
Con el pólipo va a pasar al revés que con el divertículo. Y lo vamos a ver acá. El primer gráfico, ¿sí? representa el pólipo. Vamos a observar. Tenemos contraste alrededor, y el centro se define, ¿sí? Sin embargo, el divertículo es al revés. Vamos a verlo acá para que ustedes se den cuenta, en una imagen real. Tenemos la primera imagen, es el pólipo, y la segunda imagen es el divertículo. En el pólipo, como es una saculación hacia adentro, es un absceso hacia adentro, ¿sí? A mí el contraste va a pasar por el intestino y me va a pintar la pared del pólipo por dentro. No la va a llenar, no lo va a llenar de contraste. Solo me va a pintar la pared. La imagen que yo voy a obtener es el centro bien marcado, porque se dibuja el mismo pólipo, y una imagen flúor, porque está pintando la pared por fuera. ¿Sí? ¿Se entiende? En cambio, en el divertículo, a mí en menor o en mayor medida se me va a llenar el saquito, porque es un saquito que pende hacia afuera. Entonces acá voy a ver el contorno bien definido y bien marcado y el contraste adentro. ¿Sí? Al revés que este. Acá voy a ver el contorno marcado adentro y el contraste difuminado afuera, porque se pintó por fuera. Y acá veo al revés. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Cómo diferenciamos a un pólipo de un divertículo en la imagen? Sí, profe. Perfecto. Entonces acá tenemos un montón de cosas juntas. Acá es como que ya eh, estamos viendo pólipos, divertículos, unos encima de otros. Es una diverticulosis bastante importante, aguda. Em, Acá simplemente vamos a decir que hay una diverticulosis y una poliposis, o pólipos y divertículos en gran medida. En el sector que lo vean, lo van a ubicar y lo van a definir. Número de cuántos no se sabe, ¿sí? Es todo, digamos, el tracto, la porción por lo menos que tenemos en esta imagen está colmada de esos divertículos. Si ustedes los miran, hay distintos tamaños, distintas formas, en el sentido de, ¿sí? de cómo se ocupan con el contraste. Algunos están todos ocupados con contraste, otros parcialmente. Y acá tenemos más para ver, ¿sí? Miren acá cómo se ve este, y este, como les decía, este se ve pendular, o sea, lo vemos hacia afuera, sabemos que es un divertículo. Acá pasa en estos que vemos de frente, ¿sí? La duda. ¿Mm? En este y en estos, ¿sí? Entonces recuerden, si a mí se me pinta la pared afuera, se delimita bien, digamos, el contorno y el contraste está dentro, ¿sí? Más difuminado, sigue siendo un divertículo. Pero si a mí se me pinta, digamos, en este caso el paciente tiene divertículos, ¿sí? Pero si a mí solamente yo voy a dibujar el contorno por dentro y afuera se difumina el contraste, ahí ya es un pólipo. Acá tenemos otro tipo de pólipos. En este caso son pólipos con distintas formas, son pendulares, pendientes, ¿sí? Ya se comienzan a desprenderse de la pared del intestino. Entonces se me dibujan estas dobles pólipos, como si fueran dobles, ¿sí? Porque se está dibujando la cabeza y la base del pólipo. Se marca por el contraste. Acá pasa lo mismo, ¿sí?
Miren cómo se observa ahí. Y también hay otra cosa como para que ustedes observen, y es cómo se ve el intestino, ¿sí? En esto de la descripción que les decía antes. ¿Cómo veo el intestino? ¿Cómo perdió, sí, su forma, su regular asas intestinales, cómo perdieron su forma? La pared y la mucosa, como en sectores está mucho más gruesa, ¿sí? Y en otros está mucho más delgada. ¿Mm? Todo eso es lo que ustedes tienen que describir cuando lo realicen, porque es lo que a ustedes les va a llamar la atención para decir que no es un paciente normal. Lo mismo acá. También tenemos pólipos, ¿sí? Pero miren el intestino cómo está. Acá tenemos un montón de pólipos, unos encima de otros. Esto se llama lesión en alfombra, ya son cuando es demasiado agudizado, ¿sí? Acá se ve bastante claro. Pueden ser por sectores, puede ser que sea un solo sector del intestino, puede ser todo el intestino, depende del paciente. Otra de las cuestiones que estas diverticulitis o poliposis cuando son demasiado severas se pueden complicar, como les decía yo en la clase cuando hablábamos del contraste, y pueden producir fístulas o perforaciones, ¿sí? En este caso tenemos, ¿sí? Acá notificada algunas fístulas. Esta, que es la primera, tiene, digamos, se ha extendido y tiene salida hacia el exterior, esta fístula. Sin embargo, la segunda imagen es una de conexión, una fístula, perdón, de conexión del sigmoide con el colon transverso. Ahí está un poco más amplia, aunque se ve un poco borrosa la imagen. Bueno, otras de las patologías que se pueden observar con respecto a la forma, al tamaño del intestino, son los megacolon, ¿sí? Cuando hay esta patología se da en pacientes pediátricos, mayormente ya se verifican en temprana edad y se hacen, por eso tiene tanto contenido de materia fecal, ¿sí? El intestino, porque la preparación por lo general no son tan severas las preparaciones, ¿sí? Al paciente pediátrico no se les da laxantes en demasía cantidad. Y en este caso, que se piden es un pedido por constipación crónica, menos aún. O sea, tenemos bastante contenido en materia fecal y contraste, eh, en este caso artificial, ¿sí? No tenemos instilación de aire. Esto que ven es el aire que ven es propio del intestino. Bien. Otra de las patologías que podemos ver y que, digamos, más que nada es lo que nosotros queremos es no hablar de nombres de patología porque si no ya estamos entrando en un campo de que no van a ser ustedes acreditados. Más que nada ustedes van a acreditar eh, esto que ven, digamos, los signos radiológicos, ¿sí? Hablamos del contorno hace un ratito y acá vemos en esta patología que se da, que es la colitis ulcerativa o la colitis crónica, cómo el intestino pierde su forma porque se vuelve, digamos, se relaja demasiado, se vuelve perezoso y la motilidad que tiene o la movilidad propia del intestino la comienza a perder, ¿sí? Entonces, las asas que tienen su función, ¿m? Comienzan a perder su forma, lo mismo que la pared del intestino comienza, o la mucosa intestinal, comienza a acentuarse, a ser más gruesa,
¿Mm? Y esto se forman como especies de tubuladuras o formas de tubuladuras. Y ya pierden no solamente la forma, sino muchas veces pierden la posición anatómica normal, digamos, ¿sí? Estas características se dan en estas patologías. Lo importante es que ustedes las describan, lo describan, ¿sí? Si ven en algún sector esto, no hablando de la patología, sino que hablando de la descripción de lo que a ustedes les está llamando la atención. Lo mismo pasa en este caso, ¿sí? Cuando vemos este tipo de pared, que se da también en colitis ulcerativa, estas lesiones de la pared. Miren cómo se ve. Acuérdense en cómo veíamos un intestino normal, ¿sí? Donde veíamos sus paredes finas, los contornos lisos, uniformes. Y miren acá cómo se ve todo el contorno, con estas lesiones llamadas lesiones en botón, por su forma, ¿sí? Eh, cómo está toda la pared, además que perdió la forma también común de las asas intestinales, la propia pared también ha perdido la forma normal. En este caso también tenemos, como les decía yo, la válvula iliocecal es una de las más continentes y por lo general puede verse con un tamaño importante, pero también tenemos que referenciarnos en ese tamaño, ¿sí? Porque muchas veces hay afectaciones, ¿sí? De esta zona del colon y entonces también tenemos, si nos llama algo de la atención, tenemos que notificar. Acá tenemos un colon, una porción del colon que las vemos normal, dentro de características normal, sin embargo, no todo está del todo normal. Acá seguimos recorriendo el intestino y vemos que ya pierde el contorno, la pared se acentúa un poco más, la densidad de la mucosa del intestino, ¿sí? Y ya comienza a perder esta forma normal o común que tiene el intestino grueso. Por eso les digo, puede haber parte de que estemos en presencia de un intestino normal, sin embargo, puede estar alterado parcialmente. Y acá ya nos vamos a ver esta patología que yo les decía en la clase anterior, que se previene, se utiliza la colonoscopía para la prevención del cáncer de colon, porque nosotros cuando lo detectamos, ¿sí? En el colon por enema, en este estudio, ya lo detectamos cuando ha producido lesiones importantes, ¿sí? Entonces, por eso es tan importante ese primer estudio de colonoscopía, ¿sí? Como control de rutina. Entonces ya en la colonoscopía el médico retira los pólipos, los manda a analizar y ahí puede tener una consideración respecto a la patología del paciente más acertada y a tiempo. En este caso, nosotros cuando los vemos en el colon por enema, ya la patología es un poco más agresiva, por eso lo podemos notificar, ¿sí? Salvo que podamos notificar los pólipos, pero como les decía, solamente lo podemos hacer el diagnóstico diferencial, o sea, lo podemos notificar, pero la colonoscopía lo que hace es los retira y los manda a analizar, eso es lo más importante. Bueno, acá vemos esta agresión que tiene la pared del intestino, sí, es como un sacabocado. Esta es una imagen típica de un carcinoma, cuando ya comienza a afectar tanto la mucosa que aparece esta imagen como de sacabocado, ¿sí? Como de que le faltan porciones. Perdón, me voy a saltear. Me voy a saltear la filmina porque acá, así no los confundo. Acá vuelve, esto es otra porción del intestino, y este es signo típico del cáncer de colon, que es el signo de la manzana mordida, se llama.
donde tenemos el intestino y acá le falta como esa porción, ¿sí? Acá tengo el grafiquito. Miren, acá tenemos esta parte y esta. Por eso yo les decía hoy al principio, cuidado con los espasmos. Nosotros tenemos que notificar si vemos un espasmo, que es un espasmo. Acá obviamente nosotros esperamos al paciente, lo damos vuelta, a veces si es necesario le ponemos un poco más de contraste, esperamos que el intestino se relaje y si la afectación permanece es porque ya, digamos, se corrobora que hay una afectación propiamente dicha, ¿sí? Este signo que se llama el signo de la manzana mordida es el signo típico en el cáncer de colon. Bien, ahora sí vuelvo para atrás. Bueno, acá tenemos otras variantes de patología también, ¿sí? De cómo vemos un intestino que no es normal. En este caso la enfermedad de Crohn, ¿sí? Ese aspecto que tiene la mucosa, eso es lo que ustedes tienen que tratar de reconocer. Cuando una mucosa está alterada, cuando no es normal. El aspecto, en este caso, de empedrado, dice, o ulceraciones profundas, la malformación de la mucosa, ¿sí? Además, también respecto a la forma, el tamaño del intestino que estamos viendo. Miren cómo acá se ve esta porción bien, que se está viendo por debajo. Dentro de todo parece estar bien porque no se ve bien en esta imagen, pero esta otra está muy alterada. ¿Sí? Bueno, y en este caso es la complicación de la enfermedad misma que se complica con fístulas. Es muy común que en estas enfermedades avanzadas el colon empiece a hacer fístulas o, o perforaciones, ¿sí? Bueno, tenemos las obstrucciones también, las obstrucciones intestinales. Aquí hay una obstrucción por causa de un carcinoma, ¿sí? Vemos el intestino, recuerden que nosotros estamos, en este caso, a diferencia de lo que es la radiografía de abdomen simple, donde nosotros teníamos otros signos para ver la obstrucción. En estos los signos son parecidos, pero nosotros acá tenemos que tener en cuenta que nosotros estamos poniendo contraste. O sea que si ponemos contraste y se nos suspende, el contraste no pasa en algún sector, ahí ya hay algo. ¿eh? O sea, ahí podemos decir que hay una obstrucción o hay una reducción del calibre del intestino y ahí vemos, digamos, que ya confirmamos, digamos, esta obstrucción, ¿no? En este caso, ¿se acuerdan en la imagen de simple abdomen que veíamos el muñón? Bueno, acá también se ve este muñón y el intestino pintado con el contraste. Acá lo mismo, ¿sí? Este muñón radiolúcido es como que hace el contraste. Tiene algo de aire el intestino y el contraste arrasa todo el aire y lo lleva a la punta y ahí queda todo, ¿sí? Por eso vemos este muñón radiolúcido con aire y el contraste. Recuerden que va de abajo para arriba el contraste. Nosotros como que insuflamos el paciente desde el recto y queremos llegar al ciego. Muchas veces no se logra, ¿no? Y acá tenemos una invaginación intestinal. Esto se da mucho en chiquitos, ¿sí? Que el colon, la invaginación es un proceso que se da fisiológico. A veces los chicos están muy bien y de repente empiezan a tener síntomas y es porque parte del intestino se introduce dentro del otro por la mecánica propia del intestino. Eso hace que se haga una obstrucción, por lo tanto nosotros vamos a ver una dilatación del resto del colon que vemos y una suspensión, o sea, como les decía, ponemos contraste y hasta acá llegamos. Ahí ya no vemos más nada porque el resto del intestino, aunque está, pero al estar obstruido, ¿sí? No se puede apreciar. Lo que nosotros hacemos en estos pacientes
tratamos de hacer el tratamiento también. Le ponemos, ¿recuerdan como les expliqué en la clase anterior que hacíamos el colon? Con la bolsa la colgamos, dejamos que pase el contraste y cuando está llegando a la invaginación, bajamos la bolsa de golpe para que el contraste se retraiga del golpe y ver la posibilidad de que el intestino que está dentro del otro se salga, ¿sí? Lo hacemos todas las veces que sea necesario, entonces hacemos como un efecto de sopapa, como para que destrabar los intestinos. La mayoría de las veces lo logramos. Hay veces que no lo podemos lograr y el paciente va al quirófano. Pero hay veces que lo tenemos que intentar 10, 20 veces. O sea, no es fácil, pero es cuestión de perseverancia. Y muchas veces le salvamos al paciente de ir al quirófano con esta técnica. En el consultorio la hacemos hace muchos años. Em, Y bueno, así se ve, ¿sí? Un intestino dilatado con mucha concentración de contraste y como les decía, nosotros empujamos el contraste desde abajo hacia arriba. Entonces, si tiene algo de aire, va a quedar acá apretado, ¿sí? El aire. Por eso tenemos esa imagen radiolúcida en la punta siempre. En el extremo de la invaginación o de la oclusión, tenemos esa imagen radiolúcida del aire que vamos arrastrando. Y como les decía también, el tema de las perforaciones, las fístulas y todo, muchas veces intilamos contraste con sospechas de vísceras perforadas y nos pasa esto, ¿sí? Que el contraste se nos va al peritoneo y puede ocurrir en cualquier situación, ¿sí? De sospechas de víscera perforado. Por eso es importante la elección del contraste a la hora de ver la historia clínica del paciente, los estudios anteriores, por supuesto, la sintomatología y la clínica que el médico realiza. Bueno, chicos, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta?